Un saludo para todos. Nos encontramos hoy en el Centro Reloj de Arena con una invitada muy, pero muy especial para nosotros. Ella es la doctora Ligia González Betancourt. Es muy especial porque en Reloj de Arena tenemos una hermana, se la cuidamos y nos gustaría que ella nos contara la experiencia y aparte de ello, pues como maestra también, contar toda esa experiencia que ha tenido con la Fundación María Cano, que ella misma fundó hace más de 35 años. El objetivo entonces, doctora, es poder hablarle a mucha gente que está afuera, este centro que hoy deja de ser gerontogeriátrico para convertirse en un centro especializado en atención de adultos con enfermedades neurodegenerativas y secuelas neurológicas, puede ayudar a muchas familias afuera. El canal de YouTube precisamente nace para eso, para dar información, para decirle a la gente, a las familias y a los cuidadores principales que no están solos, que habemos personas que nos interesa estudiar, investigar y apoyar a las familias en este tema, porque no es tan sencillo tener un familiar con una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, gracias, doctora Ligia, por estar aquí, por aceptarme esta invitación, por llegar a Reloj de Arena y por ser como esa lucecita que nos da ánimo para seguir adelante. A ustedes, María Isabel, muchísimas gracias. Bueno, hay unas preguntas pues que queremos hacerle a doña Ligia, pero nuestra intención es conversar y poder mirar desde la experiencia de todo lo que le tocó vivir estos años, de darse cuenta que su hermana tan querida tenía una enfermedad neurodegenerativa que hoy es Alzheimer. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Mire, desde el 2011 empezamos a mirar que mi hermana olvidaba muchas cosas, pero cada uno se lo adjudicaba a la edad o simplemente se le olvidó las llaves, lo que se le olvida a todo el mundo, las gafas, las llaves, los cosméticos. Pero cuando empezó a repetir, entonces ya nos alarmamos muchísimo, porque una vez salíamos de la finca y de pronto dice, ¡ay, qué tarde tan linda! Y se vino diciendo en el carro, ¡qué tarde tan linda! 3 horas, ¡qué tarde tan linda, qué tarde tan linda! Entonces, cuando eso fue, ya empezamos a preocuparnos muchísimo y empezó el hijo de ella tiene un hijo, y el esposo, Germán, empezaron a observarla mucho y a ver qué podíamos hacer. Preciso, empezaba, pues, se maquillaba y escondía la mochila del maquillaje y después decía que se la habían robado. Entonces le compraban otro maquillaje, pasaba lo mismo. Entonces empezamos a pedir la cita al neurólogo y le hicieron las primeras pruebas, y en ese momento en la universidad había 2 neuropsicólogos que pertenecían al grupo del doctor Lopera en neurociencias en la Universidad de Antioquia. Entonces ellos nos colaboraron con todas las pruebas psicológicas y realmente mi hermana había iniciado el Alzheimer. La medicaron, empezaron que los parches, que la medicina, no la pudieron incluir en el grupo de investigación porque ya tenía más de 60 años. Entonces no pudimos con eso, pero empezamos a hacerle las terapias, los tratamientos, y estuvo como detenida un poco la velocidad con que venía la enfermedad. Entonces empezamos a salir con ella, ya no repetía tanto, ya estaba como muy diferente, aunque olvidada de muchas otras cosas. Después empezó con agresividad, con un cambio del temperamento totalmente diferente. Después empezó a que todos se lo robaban y que no, bueno,
empezó también a que la empleada no le servía, hacía todo mal hecho. Entonces también empezó a que la tenían que echar, que la tenían que despachar. Empezó a que nada le servía, nada le parecía, nada le gustaba. La llevábamos de paseo, esa bobada. Bueno, no le sacaba gusto a nada. Después empezó a desconocer a su hijo. No, primero los nietos, no sabía quiénes eran. Empezó con ellos, nieto mío, ¿y por qué? Después, ve, vino tu hijo. ¿Y ese es mi hijo tan viejo? No, yo no tengo hijos tan viejos, yo no tengo hijos. Bueno, después empezó a desconocer al esposo. ¿Y ese tan viejo el marido mío? No, yo no me he casado. Bueno, pero él se porta muy bien conmigo, es muy atento, muy querido, está pendiente de mí a toda hora, es muy querido conmigo, muy atento. Bueno, después a mí. Entonces en orden cronológico, primero los nietos, el hijo, el esposo, sí. Después yo. Entonces le preguntó mi hijo un día, tía, ¿tienes hermanos? Dijo, sí, claro. ¿Cuántos? Una. ¿Cómo se llama? Ligia. ¿Y dónde está? ¡Ja! Debe estar por ahí brincando y molestando a todos los vecinos. Y pobrecito mi papá, cuando llega del trabajo todo el mundo le pone la queja. Sí. De que no la aguantan. O sea que ya estaba viéndome chiquita, creo yo, de unos 10 años o menos, brincando allá y molestando en el pueblo, porque ella, entonces le dije yo estaba al lado de ella, le dije, yo también me llamo Ligia, como tu hermana. Ah, sí, pero yo ahora no te conozco, es la primera vez que te veo. Y así, cada que le decían, viene tu hermana, o mira a tu hermana, decía, no, esa mona tan vieja, no, esa no es mi hermana, ni se les ocurra. Bueno, entonces, después siguió con mi papá y con mi mamá. Entonces decía, no, yo me tengo que ir ya porque mi mamá me está esperando. Mi mamá murió hace muchísimos años, mi papá también, pero ella seguía pendiente de mi papá y de mi mamá. Después fue olvidando también a mi papá y a mi mamá hasta que perdió por completo toda la familia. Toda la memoria. Toda la memoria, y entonces ya después empezó a que no sabía utilizar los cubiertos, a que no sabía comer, sino cogía la comida con la mano. Entonces empezamos a partirle, por ejemplo, si servían una carne al almuerzo, la de ella se la presentaban totalmente en trocitos, entonces para que ella cogiera la carne ya partida. Empezamos a organizarle toda la comida que pudiera ella sola comer. Doctora Ligia, ¿y eso de que ella ya no la reconocía como antes, qué sentimientos se apoderaron de usted? María Isabel, no hay palabras para describir ese sentimiento. Usted no sabe lo que uno siente llegar y que le digan, llegó tu hermana, y ella, mi hermana, esa no es mi hermana. Es muy duro, uno no entiende qué hay aquí, qué hay. Entonces uno empieza a pensar, un hueco, un vacío, ¿qué hay? Uno no entiende eso, es decir, la ignorancia en las enfermedades cognitivas son muy duras, son crueles. Son crueles porque uno no las entiende, y además la ignorancia de uno frente a esas enfermedades es muy grande. Un día yo le dije a la neuróloga, doctora, por Dios, ¿quién nos ayuda? Nosotros no conocemos de cómo cuidar a mi hermana ni cómo ayudarle. Entonces me dijo, por ejemplo, le dije, no, ahora cuando veníamos para acá, hablamos de mi tía Margarita, y ella dice, Margarita, ¿quién es esa? Y yo, mi tía, acordate que vivía en tal parte, que nos quería mucho, que la visitábamos todos los domingos. Yo no la conozco. ¿Cómo así? Ni idea de quién era mi tía Margarita. Me dijo, error, me dijo la neuróloga. Le dije, error, ¿por qué? Me dijo, porque a ellos no se les puede explicar ese mundo de cosas, porque al tratar de recordar, tía Margarita vivía en tal parte,
nos daba muchas cosas, la visitábamos los domingos. Al no encontrar todo eso que usted le está explicando, le entra mucha angustia. Ajá. Y se puede volver agresiva. Entonces a ellos no se les puede explicar todo eso, sino darles unas respuestas cortas y positivas. Nunca le diga que no, dígale que sí. Entonces, eso es pues uno no sabe eso. Es decir, uno creía que todas las explicaciones era lo que le abría a ella de pronto una luz en su cerebro o en su memoria, y no, le estaba haciendo daño. Entonces, esa es la dificultad con esas enfermedades, porque uno no sabe cómo ayudarles, y en vez de ayudarles les está haciendo daño. Claro, y además porque es que uno se desespera por eso. Y no te entienden. Entonces, es uno explicándoles, pero ¿por qué no lo recuerdas? ¿Por qué no lo recuerdas? O ya te dije. O ya te lo dije. Y sí. Te repiten 3, 4, 5 veces. Entonces, respóndales. Sí. Esas 20 veces. Sí. Eso es lo difícil, entonces, porque uno también se va agotando. Y eso es lo difícil del cuidador. Bueno, entonces cuando yo le pregunté a la doctora quién nos podía ayudar, ella nos remitió a la Universidad de Antioquia, al Centro de Investigaciones, que hacían una conferencia los primeros jueves de cada mes para los familiares de las personas con Alzheimer. Entonces íbamos allá, nos presentaban películas, hacíamos preguntas, los testimonios, cómo se resuelve. Entonces eso nos ayudó muchísimo, muchísimo, y ellas nos dieron todas las etapas del Alzheimer. Entonces nosotros nos ubicábamos en cuál etapa estábamos y ya nos cogía más prevenidos, diría yo entre comillas, o preparados las etapas futuras. Entonces eso nos ayudó muchísimo, María Isabel, el grupo de apoyo de neurología de la Universidad de Antioquia, el doctor Lopera. Claro, yo he estado pues estudiando mucho e investigando sobre el tema, doctora Ligia. Resulta que la enfermedad de Alzheimer viene desde hace muchísimos años. El doctor Lopera, pues tan reconocido y que al que le debemos tanto, ha estudiado hace más de 50 años por qué existe el Alzheimer, y resulta que viene del norte de Antioquia. Ah, sí. Nosotras dos que somos del norte de Antioquia, qué susto, porque todas nuestras familias, según la historia, llega en Belmira, en Yarumal, Don Matías, en Don Matías, Santa Rosa, San José de la Montaña, Entre Ríos también, San Pedro. Sí. Llega una persona, según las investigaciones del doctor Lopera, un español, llega con un gen diferente, el gen del Alzheimer, y se instaura en el norte de Antioquia. Y pues como allá por el tema de la movilidad, de que las familias y los primos se casaban entre sí, el tío y el sobrino, sí. Entonces este gen del Alzheimer se empieza a quedar en las familias, y aquí es donde empieza a generarse el tema del Alzheimer. Entonces es muy difícil. Él en una de sus conferencias, el doctor Lopera, está investigando en 2 personas de Colombia que tienen el gen de la enfermedad, pero también el gen de la cura. Claro. Y lo que él quiere es reproducir la naturaleza, tratar de retrasarlo. Pero mientras que el doctor y los científicos lo hacen, nosotras tenemos que hacer algo para ayudar desde la parte social y aportar. Doña Ligia, ¿en qué momento, cuál es el clic que se hace para ustedes como familia entender que necesitaban ayuda? Porque en el caso de ustedes, tu hermana tiene la manera de estar acompañada, de tener el recurso de la fisioterapeuta, de la fonoaudióloga, de la estimulación cognitiva. Pero en ese momento en que empezamos a identificarle todo, no habíamos pensado en la ayuda todavía,
sino que la rodeamos de que tuviera una empleada permanente, que tuviera siempre compañía, que no estuviera sola, porque como se le olvidaba todo, entonces nos comprometimos a que nunca estaba sola. Pero no habíamos pensado en ayuda, sino cuando la pandemia, y nosotros estábamos en la finca, en el momento del decreto de que no podíamos salir a ninguna parte, entonces resolvimos quedarnos en la finca porque allá la podíamos controlar, en cambio aquí en la ciudad ella no sabía por qué no podía salir, no iba a aceptar eso. Claro. Entonces empezamos en la finca, ella muy contenta, cuando de pronto empezó que yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, y nos pegaba a todos, al esposo, al hijo, a mí, a todos nos pegaba. Entonces empezamos a ver que no éramos capaces como de controlarla muy bien. En una de esas salidas, en que quería ella salir de la casa, venirse y coger un carro, entonces tiró a mi sobrino contra un muro. Y yo me asusté mucho, llamé a una psiquiatra amiga y le pregunté y me dijo, no le den explicaciones de eso, vea, dígale, mañana sí, hoy no, pero primero dígale, mañana sí, hoy no. ¿Qué salvación? 5 meses estuvimos en la finca diciéndole, mañana sí, hoy no. Y ella decía, ay, mañana sí nos vamos. Y le dije, claro, nos vamos todos, qué rico, tal cosa. Ya, solución. Entonces, mire, verá que fue lo mismo que nos dijo la neuróloga, respuestas cortas y positivas. Sí. Entonces, ahí también le respondimos, empezamos a decirle a mi cuñado, bueno, cuando nos vamos de aquí, cuando ya podamos salir, Germán, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ayuda, porque en Medellín no vas a poder controlarla de qué puede hacer, de qué no puede hacer. Entonces dijo no, y no, y no, y se cerró, y se le veía la ira que le daba con mi hijo, con su hijo y conmigo, de que le propusiéramos que necesitábamos ayuda. Claro. Él se enfureció, pues no decía nada, pero en la cara se le veía la ira que le daba. Yo la cuido, yo la quiero cuidar, yo no se la entrego a nadie. Ajá. Bueno, siguió cuidándola, entonces cuando nos vinimos porque él se sintió alcanzado, se sintió indispuesto, entonces resolvieron que venían a pedir cita médica y a pedir ayuda para él. Entonces llegamos y ese mismo día ella en el desespero por salir tiró a mi sobrino contra el ventanal, le tuvieron que coger 8 puntos en la pierna, bueno, ay, entonces mi sobrino vivía a 5 cuadras de ellos y como a las 7:30 los dejó tranquilitos y se fue para la casa de él. Cuando lo llama Germán y le dijo, mijo, ustedes tienen razón, no soy capaz con su mamá, devuélvase. Al otro día él amaneció muy indispuesto porque vio que realmente necesitaba ayuda, que la tenía que pues entregar a que otros le ayudaran. Al otro día amaneció como muy indispuesto, vino Emi, lo medicó y bueno, que don Germán tiene que estar muy tranquilo, está muy estresado, bueno. Al sábado tuvieron que volver a pedir a Emi y Emi se lo llevó para la clínica. Le hicieron muchísimos exámenes y al domingo falleció. Entonces los médicos decían que era un estrés impresionante por no querer pedir la ayuda, ¿cierto? Cuando vio que realmente necesitaba la ayuda, que no éramos capaces de cuidarla, entonces más bien yo digo que mi cuñado murió de amor y de tristeza por no poder cuidar a mi hermana. Entonces, imagínense lo que pasa con el cuidador. Y en la Universidad de Antioquia era lo primero que nos decían. Ajá. Hay que ponerle más cuidado al cuidador que al enfermo. enfermo. Entonces, mi cuñado nunca quiso aceptar eso. Yo le decía, Germán, mire lo que dice la psicóloga, pidamos ayuda, descanse, entréguela unos días o unas horas siquiera. Sí. No. Y no, mire. Es que el tema, doña Ligia, es que pensamos que nadie cuida a esa persona como yo, ¿cierto?
y que es un tema de ser o mal esposo, o mal hijo, o mal hermano. De desamor. De desamor. Sí, de desamor, y es todo lo contrario. De dejar tirado, Sí. de dejar abandonado, pero resulta que no, porque es que somos seres humanos y nos cansamos. Claro. Y un paciente con Alzheimer, en este caso, o con otra demencia, cuidarlo 24 horas, 365 días al año, es imposible. Una sola persona, ¿qué horas va a descansar? Eso nos decían, por favor, túrnense. Uh-huh. Túrnense porque no son capaces. La persona o le da un infarto o también le da otra enfermedad peor. Claro, claro. Y además porque los pacientes con Alzheimer, dentro de la literatura y la experiencia que nos ha mostrado estos años, no mueren de Alzheimer. No. Ellos mueren de otras cosas. Ellos mueren de una infección urinaria o de una neumonía. O por la quietud. Ajá. Entonces es una enfermedad catastrófica, sí, en una familia, y muy cruel, y aporrea a todos, sí, todos. Entonces me imagino que tu hermana no se dio cuenta que su esposo murió. No, ella no se dio cuenta, pero lo buscaba, es decir, esos primeros días abría puertas, abría todo lo que encontraba cerrado, lo abría, era desesperada buscándolo. Entonces el médico nos dijo, no vuelvan a ir por donde vivían, no vuelvan a mencionar el nombre, no vuelvan a... Es decir, totalmente a ver si lo olvida más rápido. Claro. Sí, ella esos primeros días era desesperada buscándolo por toda parte. Pues ella no sabía que estaba buscando. Sí. Porque yo le decía, ¿qué estás buscando? Ah, no sé. Pero algo le faltaba. Algo le faltaba. Algo le faltaba. Entonces ese fue como el punto de quiebre. Sí, en ese momento, no, pero empezamos a que nos quedábamos con ella, que nos turnábamos. Pero definitivamente no éramos capaces. Un día iba con las 2 empleadas del apartamento de ella al Éxito, iban con ella a comprar algo, y entonces cuando ya le dijeron volvamos para la casa, empezó a gritar, me están atracando, me están atracando, me están atracando, y llamando es que la policía. Claro. Bueno, otro día la llevaba yo para la peluquería y apenas íbamos a entrar, salió corriendo y yo detrás de ella. Bueno, muy difícil. A toda hora, entonces, ella trataba de escaparse. Sí. Trataba de escaparse y pues muy difícil. Entonces empezamos a buscar a toda parte donde llamaba a mi hijo. La primera pregunta que le hacían, ¿y qué tiene tu tía? Cuando él decía Alzheimer, decía, no podemos recibirla, no podemos recibirla, no podemos recibirla. Buscamos en todos los hogares que veíamos en la página o en fin, en la forma de buscarlo cualquiera, y no pudimos encontrar hasta que llamó aquí por referencia de una persona que tiene una hermana acá, y ya el doctor Rafael le preguntó, lo atendió, le preguntó qué tenía. Cuando le dijo que Alzheimer, le dijo en qué etapa van. Mi hijo le explicó en qué etapa iban. El doctor dijo, bienvenido, precisamente aquí estamos esperándola. Y desde eso ha sido una alegría muy grande, porque aquí está muy bien cuidada, aquí hay muchas personas que la pueden atender, que la pueden cuidar muy bien. Y nosotros estamos muy felices de haber encontrado este hogar. María Isabel, muy felices de haber encontrado este hogar, porque aquí sentimos que la quieren, que la atienden bien, que la cuidan bien, lo que nosotros no fuimos capaces de hacer en la familia, porque es que el amor ciega a uno. Claro. Y no ve más allá. Y cree uno que uno es el único que la puede cuidar, y definitivamente no. Así es. Definitivamente no. Sí. Doña Ligia, Reloj de Arena precisamente tiene esa misión, y como conversábamos ahorita detrás de cámaras, hay muchos proyectos. Reloj de Arena quiere salir de ese paquete donde la gente, pues entre comillas, dice asilos. Uh-huh. Es muy difícil luchar contra eso porque, primero,
existen sitios, obviamente quiero ser muy respetuosa con ello, donde no están capacitados para atender pacientes con enfermedades como el Alzheimer o una demencia mixta, una demencia vascular, ¿cierto? Desde luego hay sitios muy buenos donde atienden pacientes pero que están autónomos. Otros que son una mezcla entre autónomos y enfermos, pero no especializados en pacientes con demencia. No, es que enfermos de enfermedades, pero que el paciente se pueda valer por sí mismo. Claro. En toda parte lo reciben personas mayores, pero no con enfermedades degenerativas. Sí, y es entender... Neurológicas degenerativas. Es entender cómo funciona el cerebro con una enfermedad de estas para poder generar esos protocolos y poderlos atender. Entonces, Reloj de Arena viene, doña Ligia, trabajando desde hace más de 9 años ya, porque existe hace 19 años, pero hace 9 años y medio nos venimos especializando en ese tipo de enfermedades. Y nos hemos dado cuenta que hay muchos pacientes fuera, hay muchos cuidadores y que se sienten solos y que no saben qué hacer. Y por eso hoy Reloj de Arena se convierte en un centro de apoyo y atención a pacientes con enfermedades neurodegenerativas y secuelas neurológicas. Usted, que tiene toda la experiencia, y es la fundadora de la Fundación Universitaria María Cano, y que es un referente en fisioterapia, en fonoaudiología, ¿cómo ha visto usted ese tema en su hermana? Porque es un vivo ejemplo de que sí funciona. Sí funciona, María Isabel, y es una bendición contar con esos programas. Realmente ellos hacen una, diría yo, una estimulación repetitiva a estas personas que les permite tener sus funciones vitales de caminar, de comer, de comunicarse, de hablar. Todo eso que se va perdiendo tan rápidamente, con esa estimulación, ellos logran como detener un poco en el tiempo que puedan cumplir sus funciones. Entonces, darles calidad de vida, yo creo que eso solo vale la pena. Vale la pena en cuanto, si se hace integral, que no solamente sea la movilidad, que no solo sea para ayudarles a caminar, no, para ayudarles a alimentarse, para ayudarles a comunicarse, para ayudarles a muchas otras cosas. Entonces, siendo integral es una bendición. Mire, cuando mi hermana empezó a que no quería salir de la habitación, a que no caminaba, a que no se movía, a que le tenían que dar la alimentación, porque no se llevaba la alimentación a la boca, no se llevaba la cuchara a la boca. Entonces yo pedí ayuda y vino una fisioterapeuta, y en cosa de una semana ya mi hermana estaba caminando, y luego empezó a comer ella sola. Entonces eso solo, esa devolución, eso solo vale la pena. Entonces funciona, sí funciona. Entonces para nosotros es una respuesta para todas esas personas que se han deteriorado tanto, que ya no pueden moverse, que ya no pueden comer. Sí hay forma de ayudarles, con fisioterapeutas, con fonoaudiólogos, con terapia ocupacional. Es decir, hay muchas formas de ayudarles a todas esas personas que han perdido su función. Sí. Doctora Ligia, ahora usted sabe que está de moda todo el tema de las eutanasias y de que todos los ciudadanos en Colombia tenemos el derecho a tener una muerte digna. En mi opinión, yo considero que uno tiene que darle el derecho a la persona, pero cuando esté en sus 5 sentidos, para decidir qué hacer en un caso de estos, de uno tener una demencia. ¿Usted qué piensa
sin comprometerla, pues, porque esto es un tema muy álgido y no nos podemos meter como en temas que es de abogados. Usted y yo somos maestras, entonces es difícil discutirlo. Pero ¿usted qué piensa teniendo una hermana, su única hermana con Alzheimer, en una etapa que no está terminal, que todavía ella puede comunicarse, caminar, todo eso que estábamos conversando? ¿Usted estaría de acuerdo de hacerle una eutanasia pasiva y decir, ya no le den medicamentos, ya no tome el sol, ya no la levanten de la cama, ya no le den agua porque tiene Alzheimer? Lo acabamos de vivir, María Isabel. A mi hermana hace 15 días, 20 días le dio una trombosis profunda y estuvo en la clínica muy grave, muy grave. La tuvieron con oxígeno, con sonda nasogástrica, ya no podía comer, ya no podía tragar. Estuvo muy, muy, muy mal. Y para nosotros cuidarla fue como cuidar a un bebé grande, enorme. ¿Por qué? Porque ellos no responden, no se ayudan para nada, no saben qué es voltearse, no saben qué es descansar, no saben qué es abrir la boca, no saben qué es nada, es decir, no responden absolutamente para nada. No, mientras ella veíamos que estaba viva todavía, no. Todo, pues mucha gente nos aconsejó, pero no, pues si yo veo una persona que está consciente, y lo acabamos de vivir también con una prima, que ya estaba ya, que no podían darle ni agua, que tenían que espesarla con un espesante para poderle dar un poquito de agua, de líquido, conectada a oxígeno, conectada con todas las ondas. Sí. Bueno, entonces ella misma le sugirieron que si se dejaba sedar, porque ya no había absolutamente nada que hacer, ella misma aceptó. Claro. Ella misma aceptó, entonces, porque estaba consciente. Entonces empezaron a sedarla, lógicamente, y estuvo muy tranquila, se fue muy tranquila, y nosotros nos quedamos muy tranquilos también, porque ella lo aceptó. Incluso ese mismo día que aceptó la sedación, pidió el sacerdote, le llamamos el sacerdote, le puso los santos óleos. Bueno, muy bien, a ella le sedamos y le ayudamos. A muchos otros familiares también hemos hecho lo mismo. Pero mi hermana, era que decidir mi sobrino y yo. Sí. No. Cuando le vimos que empezó a abrir los ojos y que empezó como a moverse, en ese instante sabíamos que no lo podíamos hacer. Es un tema, pensaría yo, de amor al otro, de ética también, de esos valores que nos enseñaron, de saber que solo Dios, o sea, respetando las creencias pues de todos, pero en mi caso, que soy creyente, que solo Dios es el único que decide cuándo uno se va, ¿cierto? Y que hasta el último momento de la vida hay que darles calidad de vida en medio de la enfermedad, ¿cierto? Que no le duela nada, que esté siempre limpia, bonita, bien vestida, comiendo cosas ricas. Allá en la clínica le llevamos fonoaudióloga, le llevamos fisioterapeuta, le llevamos todo extra a la clínica, para que le ayudara, y ya le hicieron los masajes de deglución, le hicieron todo, y realmente lograron otra vez tenerla acá. Y hoy está respondiendo. Sí, hoy claro, está respondiendo. Y aquí el tema, doña Ligia, es que así ella no se acuerde de nosotros sí nos acordamos de ella. Exactamente. ¿Cierto? Yo cuando vengo, esa tristeza que me da de que no me reconoce, le dicen las niñas, oiga, sorpresa, sorpresa, Rosita, vino su hermana. Me mira como quien dice, ¿cuál es la sorpresa? Sí. A mí me da mucha tristeza, pero a veces me da hasta risa de verle pues como esa tranquilidad, de que me ven, no se inmuta siquiera. Entonces digo yo, pues hasta mejor. Ellos están en un mundo en que no existe el dolor, sí, en que
en que tienen recuerdos, tienen reflejos, tienen momentos Ella a veces de tiene unos lucidez, chispazos sí, tremendos. sí, donde ellos los olores, los sabores, los sonidos también les recuerdan, les evocan recuerdos. Sí, Pero nosotros a veces la sacamos a almorzar y la llevamos a un restaurante donde haya o costillas o pollo, Sí. que ella simplemente le ponemos los guantes y Sí. come, y en estos días la llevamos a Laureles, a un restaurante en Laureles, y dijo, ay, por allá arribita vivía yo, vea, casi nos morimos del susto. porque así era. Sí, claro, Sí. a 3 cuadras. Sí. Qué susto tan horrible a la hora que empezara a preguntar o a querer ir, pero no, al momentico ya se le había olvidado, pero nos asustamos bastante Sí, de que hubiera recordado exactamente dónde vivía. claro. Pero yo pensaría también que es un proceso y es un acto de amor. Saber que la están cuidando o que somos más bien un equipo Sí, claro. entre ustedes y nosotros, haciendo de que ella tenga calidad de vida Sí, en medio de la y enfermedad. que puede estar muy bien, Sí, que puede estar muy bien, entonces yo creo que ahí estamos todos aportando. sí. Bueno, para terminar, agradecerle, doctora Ligia, por estar aquí, por contarnos la experiencia, por contarle abiertamente a las familias que nos vean en el canal de YouTube esta historia de vida. Además, porque usted ha sido una mujer extremadamente aguerrida, fuerte, el pilar, la soñadora, la que está siempre creando cosas, pero también tenerse que enfrentar a esto. Uno cree que a uno no le pasa, que a uno no le va a pasar, que le pasa es a otro, pero es que la enfermedad está ahí. Y Uno como familia nunca está preparado, María Así Isabel. es. Nunca está preparado porque es tan sorpresivo todo lo que pasa con esa enfermedad que por eso es uno tan ignorante de esa enfermedad y no encuentra cómo ayudarles, y resulta que cree que les está ayudando y no les está ayudando. Entonces por eso ese recurso de ustedes, ese grupo interdisciplinario que ustedes tienen, eso es lo que le ayuda a uno a salir adelante, a darles calidad de vida, a que no sea tan triste para ellos, sino que ellos estén bien. claro, y bueno, agradecerle porque nos apoya mucho, porque con la universidad Reloj de Arena como centro será su centro para las prácticas, para mirar cómo podemos investigar, para aportarle un poquito a las investigaciones, no en términos científicos, pero sí en términos sociales y humanos, para lograr otras estrategias, poder ayudar mientras que nuestros científicos encuentran la cura. A ustedes, María Isabel, por pensar en estos pacientes, en estas familias. Muchas gracias por ese apoyo, por esa ayuda, y cuenten con la María Cano siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes que nos vieron y que nos van a ver en el video, espero que disfruten este ratico en que conversamos con la doctora Ligia. Bienvenidos al Centro Reloj de Arena y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Muchísimas gracias.